tema de hoy es insuficiencia respiratoria. Este tema es importante porque gran parte de todos los procesos neumológicos por el que atraviesa un paciente, obviamente va a terminar haciendo insuficiencia respiratoria, que es la complicación, y tenemos que saber distinguir entre lo que es el agudo y el crónico. Normalmente en este hospital, ya a nivel de 3-2, son pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, pero que finalmente ingresan a la emergencia como aguda. Es decir, puede ser una fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria crónica, pero que hace una infección exacerbada y entonces esta fibrosis pulmonar se descompensa, por lo tanto se convierte en insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, que entra en una crisis al instante en el momento de la emergencia, pero después se compensa y vuelve a su pasar, ¿correcto? Entonces hay una reflexión al respecto, ¿no? Dejar claro e identificar claramente lo que es la insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos dos tipos, la hipoxémica y la hipercámica, la tipo 1 y la tipo 2. Existe un algoritmo diagnóstico por el cual existen criterios clínicos que nosotros tenemos que tener, y es importante, jóvenes, que la insuficiencia respiratoria solo se diagnostica a través de la gasometría arterial. Entonces, en un centro donde tenemos gases arteriales, que es el trauma, la emergencia, de cualquier nivel, solo diagnosticamos si está en insuficiencia respiratoria aguda con gases arteriales. Alguien del grupo, cualquiera de ustedes, sin tener que llamarlos, ¿me puede decir cuándo se considera una insuficiencia respiratoria? A ver. Hola, ¿nadie? Porque menos de 60, doctor. ¿Cómo? ¿Cuándo le llamamos nosotros insuficiencia respiratoria aguda? ¿Cuál es el parámetro utilizando los gases arteriales? Acá, la PO2 menor de 60. Ese es el punto de partida para decir que ese paciente está en insuficiencia respiratoria. También puede tener hipercapnia, cuando a la vez pudiera retener CO2 por encima de 50, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes? La neumonía, por ejemplo, una telectasia, un edema pulmonar. Ese paciente cursa bruscamente con una insuficiencia respiratoria. Toman gases arteriales y encuentran una PO2 de 60. O aquellos como el asma crónico, enfermedades neuromusculares, como el EPOC exacerbado, que puede cursar con una PCO2 de 50. ¿Correcto? Muy bien. También tenemos la de tipo 3, perioperatoria por obesidad, por dolor, cirugías torácicas, abdominales, o la de estado 4, donde tenemos un shock séptico cardiogénico, ejemplo. Hasta acá se está entendiendo lo que es la insuficiencia respiratoria en su variante, pero básicamente la hipoxémica y la hipercámica. Revisen bien ese cuadrito, a ver. Perfecto. Entonces ahora nos vamos al siguiente. ¿Reconoce la importancia del diagnóstico oportuno de la insuficiencia respiratoria aguda? Por supuesto, hay que reconocerlo rápidamente, porque de lo contrario vamos a tener inconvenientes. Si no sabemos diagnosticar tempranamente, y entramos a una complicación, ¿no? Falla respiratoria, y como consecuencia, si no se actúa rápido con la colocación de un tubo endotraqueal o darle el oxígeno de soporte, el paciente puede fallecer. Se paro respiratorio como consecuencia de un paro cardíaco. Entonces, tenemos que recordar un poco dónde se lleva el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso sale entre lo que viene el capilar, ¿correcto? Y el alveolo. Esta membrana que lo separa es la que nos va a permitir a nosotros realizar la homeostasis. Esta homeostasis es la que nos va a permitir intercambio gaseoso. Lleva sangre arterial, sale CO2. Y ese es el día a día del aparato respiratorio a nivel alveolo capilar. Sale CO2, ingresa oxígeno puro. El objetivo del sistema respiratorio es generar un flujo de gas en un tiempo generado
por una gradiente de presión capaz de vencer las propiedades mecánicas del pulmón y conseguir aire hasta la unión alveolo capilar, donde finalmente se realiza el intercambio gaseoso. Cualquier situación, cualquier eventualidad que altere esta mecánica por el cual no se da a nivel alveolo capilar que esta membrana se ve alterada, lo va a llevar a una alteración o fracaso funcional, que involucra el sistema respiratorio, desde la vía aérea superior, el parénquima pulmonar, la caja torácica, desde el punto de vista central, o sea, neurológico o periférico, que afecte la musculatura respiratoria. Todo esto va a desembocar en una insuficiencia respiratoria. Sabemos que el inicio es brusco, es agudo. Son pacientes que llegan a la chotrauma diaforéticos, desaturando, polimneicos, con utilización de la musculatura accesoria. Ahí encontramos, y si detectamos como médicos en la primera fase que está en falla respiratoria, hay que actuar, ¿correcto? Como probablemente, si los gases arteriales me confirman, más la clínica que está en falla respiratoria, habrá que proceder a la intubación. Esto se suele dar en horas o días. Horas que puede ser en un tiempo muy corto desde que empieza el paciente a presentar insuficiencia respiratoria. Ejemplo muy común, un accidente cerebrovascular, paciente que cursa con un ACV y que a lo mejor estaba tomando o ingiriendo algún alimento y se ha aspirado alimento que ha pasado al tracto respiratorio y entra en falla respiratoria. Uno dice, ¿pero qué ha pasado si estaba en problema neurológico? Lógico, aparte de ser un daño central, también puede haber sido que se ha aspirado. El paciente está pasando restos de alimentos al tracto respiratorio, que no es lo normal. Por lo tanto, es rápido, en horas, en minutos. O un paciente que ha hemoptizado, por ejemplo, ¿correcto? Y que ha dejado restos sanguíneos en el pulmón. Entonces, en el tiempo, en las horas, pudiera estar dándole atelectasia como consecuencia insuficiencia respiratoria aguda. La función principal del aparato respiratorio es el intercambio de gases. Proporciona oxígeno, la sangre arterial a través de los capilares, y elimina dióxido de carbono de la sangre venosa. Para que este intercambio se realice, es necesario que funcionen correctamente estos mecanismos: una ventilación alveolar, una correcta difusión alveolo capilar, una buena perfusión capilar y una adecuada relación ventilación-perfusión. Siempre pregunta de examen: ¿cuáles son los mecanismos por el cual se mantiene el correcto funcionamiento del intercambio gaseoso? Que ventile correctamente la parte alveolar, que haya una buena difusión, que esa membrana permita difusión, que se perfunda, que haya buena presión por parte de la sangre capilar, y finalmente una adecuada relación entre lo que ventila y lo que perfunda. Esta unidad alveolo capilar hace que o permite el intercambio gaseoso. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo viene el alveolo, ¿correcto? Hay una membrana permeable y hay un capilar que está llegando con sangre. En este sistema es que nosotros tenemos que llevar sangre oxigenada, sangre con CO2, y permite justamente, al llegar sangre pura, oxigenada, permitir llegar también a los otros órganos, empezando del cerebro, que es lo más importante. De ahí que cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio tenemos un tiempo corto de hacer su recuperación. ¿Qué ganamos? Recuperar a un paciente que ha pasado más de media hora haciendo un RCP, sale del paro respiratorio, sale del paro cardiopulmonar y resulta que tiene daño por hipoxemia cerebral. El paciente con muerte cerebral funcionará el resto de su cuerpo, pero y el cerebro, pues hay que ser rápidos, actuar rápido. Les decía, la gasometría arterial es la que nos va a marcar el parámetro para hacer mucho daño. De ahí que tenemos algunos valores medio, ¿no? Normales entre 7 y 7,45, la PO2 por encima de 60, y tenemos también la PCO2. Un segundito, por favor. Sí, diga, buenas.
Jiménez, por si acaso no has visto una bolsita que pone por encima de tu agua, tu maldito de la bebida, un rojito. No, tía. De la loncherita. Sí, de la loncherita. No, no le no, es que yo decía, ¿de qué bolsita me está hablando? Ya, tu maletita de la Sí, sí me acuerdo, pero no le he visto, tía. No, mamacita, por si acaso. Si lo ves por ahí. ¿En el carro no está? Debo buscar por todas las galletas, si no lo has visto, no lo has lavado, nada, no sabemos. Acá yo lo guardaba, acá. Y pensábamos que si hay patas de las galletas, me dice, si estuviera atrás, esto no se daría. Y efectivamente, pues. Achachay, me duele el corazón. O en la casa de la tía Luz y así. No, le llamaron Luz y también para que lo busquen. Acá no hay O nada. lo han dejado en un restaurante. No, hemos traído. Salvo que se haya quedado en el restaurante. Pero no creo, hemos traído. A ver. La señora ya está diciendo, no va a estar ella hasta que yo le digo, la señora estaba delante. Ella la va a ver. Y aquí Manita lo sacó sus ropitas, estoy en la cita por si acaso. Ah, sí, Excepto mis calzoncitos. ¿Qué falta, señora? negras y mamas interiores de este vasito, lo dejo por la camiseta. Pero está húmedo todavía su ropa. No. Yo no creo. Sí, está Sí, bien. ella misma lo ve. Mancha. Tal vez si puedes, anda bien. Mancha. Ay, esto es tendido ya. Ay, a mí. Tía, ¿lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? Ay, ya. ¿Tú deseas, tía? A ver, continuamos. Entonces estábamos, se puede ver la pantalla, ¿no? Claro. Ya, entonces estábamos que lo determinante acá va a ser tener estos parámetros de base, ¿no? En base a los gases arteriales. Entonces, si ustedes no piden gases arteriales, difícilmente van a hacer un diagnóstico correcto de insuficiencia respiratoria. Y se determina obviamente cuando nuestra presión parcial de CO2 es menor de 45 y la PO2, presión parcial de oxígeno, es mayor de 60. Obviamente en reposo, respirando aire ambiente y presión atmosférica a nivel de mar. Son valores de la costa. Es verdad que puede variar un 10-15% cuando no está en la altura, pero estamos en la costa, pero estos son los parámetros normales. Entonces recordar también a través de la pulsoximetría, que es un parámetro indirecto, de saber si nuestro paciente está desaturando. Cuando es menor de 90, es un valor aceptado de insuficiencia respiratoria. No tenemos, en la provincia no tenemos gases arteriales, pero tenemos los pulsoxímetros. Eso nos puede orientar. Menos de 90, algo está pasando con el paciente. Ejemplo, en el dibujo que están viendo ahí, paciente con una saturación de 75 y una frecuencia de 101. A ver, cualquier delegada, empecemos. ¿Qué piensa usted de esos valores? ¿Estará en falla respiratoria? No. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Yo sí, te pregunto si con el gráfico que he puesto, extrapolando con ese pulsoxímetro, paciente con 75 de saturación y con una frecuencia de 101, ¿te parece que está en falla respiratoria? Sí. ¿Por qué? A ver. Estás sola en la provincia, tienes tu pulsoxímetro y te viene tu paciente así, con esos valores. ¿Qué piensas? Doctora, ¿qué piensa? A ver, alguien de sus compañeros que apoye ahí. Nadie opina nada. ¿Dónde están? A ver, ¿se escucha? No se... Dime.
Indicaría insuficiencia respiratoria porque está en manera 90. Exacto, así de simple, chicos, está el ejemplo clarísimo. Está la literatura ahí. Si yo no tengo gases arteriales y tenemos un pulso oxímetro, una saturación menor de 90 y obviamente taquicárdico, me está diciendo que está en falla respiratoria. Aparte que tiene su clínica, polimneico, taquicárdico, hemos dicho diaforético, encima está usando musculatura accesoria. Está pues en falla respiratoria, estamos frente a un diagnóstico, insuficiencia respiratoria. Hay mecanismos fisiopatológicos responsables de estas alteraciones, que puede ser un desequilibrio de ventilación-perfusión, la existencia de un CHAN, un cortocircuito, alteraciones de la difusión alveolo capilar, puede haber una hipoventilación o una disminución de la presión parcial de O2. Parámetros o mecanismos que nos dicen fisiopatológicamente que es el motivo por el cual llega un paciente a insuficiencia respiratoria. Nuevamente, puede ser una enfermedad pulmonar parenquimal o una enfermedad de la bomba respiratoria. Ejemplo, en el caso de la enfermedad pulmonar o parenquimatosa, tenemos una alteración de la ventilación-perfusión. Ejemplo, fibrosis pulmonar. Decíamos hace un rato, les voy a poner el ejemplo, cuando yo les mencionaba que entre el capilar y el alveolo hay una membrana, correcto, que permite la difusión de estos gases. Si esa membrana está alterada, en el caso de la fibrosis, está fibrosada, está endurecida y no va a permitir el intercambio, obviamente ese paciente se enmarca dentro de esto. Va a haber una alteración ventilación-perfusión. Hay una alteración de la difusión de los gases. Estos casos son clásicos de entender por qué el paciente es insuficiencia respiratoria crónica. Pues es un paciente que con el tiempo su pulmón se está dañando, se está fibrosando y ya no perfunde, ya no ventila. Ejemplo clásico de una enfermedad pulmonar del parénquima, ¿correcto? Si queremos un efecto CHAN, aquellos que tienen una malformación arteriovenosa, no hay una inadecuada formación y que produce un efecto CHAN. Esto altera el intercambio gaseoso y como consecuencia insuficiencia respiratoria hipoxémica. Luego tenemos una enfermedad de la bomba respiratoria, donde puede haber un daño neurológico, ejemplo, un accidente cerebrovascular severo, hemorrágico. El paciente va a tener un problema en el centro respiratorio, una enfermedad neuromuscular. También Duchenne, por ejemplo, que son patologías raras que suele ocurrir, que va a ocupar un daño del diafragma, por ejemplo, de los músculos accesorios, y va a tener un problema de bomba, no va a ventilar porque la mecánica ventilatoria está fallando. Entonces puede ser central, puede ser periférico, una debilidad muscular. Todo lleva a una hipoventilación. ¿Correcto? Muy bien. Como consecuencia tenemos la hipoxémica o la hipercámnica o mezclada con hipoxemia. El funcionamiento del sistema respiratorio implica la necesidad de conseguir un volumen suficiente de aire que llegue a la unidad alveolo capilar donde tiene lugar el intercambio de gases. Hay un volumen corriente que es el multiplicado por el número de respiraciones por minuto, que son de 14 a 20, que nos va a proporcionar la ventilación minuto, que es más o menos 7 litros por minuto. Todo lo que estamos revisando, si ustedes revisan un poco la fisiología respiratoria, esta se ve alterada y produce insuficiencia respiratoria. O sea, si esto no queda claro en esta primera, revisar un poquito la fisiología respiratoria, y esto es la alteración de la fisiología respiratoria que nos lleva a una falla respiratoria. No toda esta ventilación participa en el intercambio debido a que hay un espacio muerto anatómico, debido al espacio muerto alveolar, o por lo que estos ambos en conjunto forman el espacio muerto fisiológico. Esto es bueno revisar en fisiología respiratoria qué factores están alterados que producen fallas ventilatorias. Esta relación entre ventilación y flujo sanguíneo determina lo que le llamamos ventilación-perfusión. En un pulmón normal, la relación es próxima a 1, 0,8 a 1. Si la ventilación excede a la perfusión, esta será mayor
Si la perfusión excede la ventilación, será menor de 1. Todo esto lleva al desequilibrio ventilación-perfusión, que es el mecanismo más importante. Acuérdense, métanse en la cabeza esta conexión que hay entre el alveolo y el capilar y una membrana que se ve alterada en la ventilación-perfusión y que no pasa oxígeno, que no hay intercambio gaseoso, va a conducir al daño parenquimal en este caso y va a conducir a la insuficiencia respiratoria. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta, disculpe. Adelante, adelante. En caso de una intoxicación por monóxido de carbono, ¿no se consideraría una insuficiencia respiratoria aguda, doctor? Ya que la Claro, saturación en este no caso vaya sería bien. por hipercapnia. En estos casos hay trastorno del sensorio. El paciente entra unibulado, pierde conocimiento, sigue inhalando. Un incendio, por ejemplo, sigue inhalando CO2 en una fábrica donde hay un escape de gases, pierde conocimiento, está inhalando, y este es un daño ahí arriba central, se altera el centro respiratorio, estás haciendo hipercapnia, igual insuficiencia respiratoria. Por eso es importante detectar con los gases arteriales que no permite el pulsoxímetro, solo diciendo está en falla respiratoria, pero lo que nos va a determinar tipo y cómo vamos a actuar es los gases arteriales. Pero está bien tu pregunta. El CO2 también nos va a conducir a la hipercapnia. Nuevamente, una visión de la fisiopatología. La relación ventilación-perfusión es la que nos va a dar el parámetro cuando estamos con un problema de falla respiratoria. Ahora, las alteraciones, debido al elevado margen de reserva que posee el parénquima, se va a ver muy relevante, ¿no?, en una falla respiratoria, porque produce la hemoglobina. Acuérdense que ¿quién lleva el oxígeno? Los hematíes. Y si yo tengo de por sí un paciente que ya está anémico, por ejemplo, una hemoglobina de 7, una hemoglobina de 8, un paciente que va a comenzar a tener falla respiratoria, pero por anemia, ¿no? Investigar la causa. Por eso que cuando hay este tipo de problemas, lo primero que tiene que buscar es la causa. Si no hay causa, es bien complicado nosotros tener algo sobre su manejo del paciente. ¿Estamos? Esta hipoventilación alveolar, por ejemplo, se da o depende del volumen minuto y del volumen Pero de tú también ya la tienes muerta. que ir al baño. Por lo tanto, existe una hipoventilación Así que igualito. va a conllevar a la elevación de la presión ¿Y tú? parcial de oxígeno, de ¿Él no CO2, también va así? y suelen ser causadas por enfermedades extrapulmonares, lo que comentaba su compañero, o una disminución de la presión parcial en el caso que hay No. una ¿No causa quiere? infrecuente, y esta se produce cuando se respira aire con bajas concentraciones de oxígeno. Ejemplo, el que se va a la altura, un paciente con No. problemas. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Yo que soy Ese de es sí o pelo, sí niña. tenemos Yo soy a decir así. causa de insuficiencia respiratoria que se corrige cuando da el famoso Ahí ya vengo, mal ya de voy a altura, ¿no es cambiarme. cierto? Mal de monje, o el soroche, que a algunos de ustedes a lo mejor les ha pasado cuando han ido a la Sierra Central por encima de los 3.000, 4.000 metros. Muy bien. La función de la gasometría arterial no hipercápnica, o en función de esta, puede ser tipo 1, cuando hay hipoxemia, o hipercápnica de tipo 2, cuando hay hipoxia. Yo estoy En viendo función de la velocidad de instalación, potencialmente de riesgo vital, o puede ser crónica cuando gradualmente nuestro paciente va reteniendo CO2 y pues se instala todo este mecanismo de compensación, como en el caso de la fibrosis, como en el caso del EPOC, pero que nos va a conducir tarde o temprano a una hipertensión pulmonar, que es otra de las complicaciones de estos pacientes con falla respiratoria. ¿Correcto? Muy bien. Si la patología que condiciona la insuficiencia respiratoria afecta las funciones del sistema, implica que el intercambio gaseoso, que es la principal alteración, nos lleva a la hipoxemia. ¿Qué significa? Presión parcial de oxígeno menor de 60. Si se afectan los mecanismos del adecuado funcionamiento de la bomba, esto nos va a llevar a la hipercapnia, ¿correcto? La etiología es extensa y compromete a numerosos órganos. Las causas que pueden originarlas se sintetizan en la figura que les estoy poniendo. Algo que es claro,
Un paciente, por ejemplo, que tiene una falla cardíaca, que hace una insuficiencia cardíaca, ustedes han hecho cardio. Una de las características de la insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? Que comienzan a retener líquido, hacen edema agudo del pulmón. El alveolo extravasa líquido y se forma agua en ambos pulmones. ¿Ustedes creen que ese paciente no va a entrar en falla respiratoria? Por supuesto que sí. Entonces, no todos los pacientes que entran en falla respiratoria solamente es por el pulmón. Es consecuencia de una falla principal, en este caso el corazón. Se llenó de líquido, dan diuréticos, se corrobora que si hacen una toracostesis, que es un trasudado, tema que lo hemos conversado con algunos que hicieron rotación. ¿Y a qué nos lleva? A demostrar que si yo corrijo el problema principal, que es cardiológico, el paciente nos va a mejorar. ¿Correcto? Muy bien. Las manifestaciones clínicas pueden ser diversas, no solo del mecanismo subyacente, sino que además de la velocidad de la instauración. Cuando se presenta rápidamente la disnea y la taquipnea, los síntomas son comunes. Una respiración rápida, les decía hace un rato, polipnea, precisa reclusar músculos accesorios, segundo dato, y la hipoxemia grave cursa con cianosis, otro dato importante. El paciente que está morada sus uñas, mucosas moradas, azuladas, nos está diciendo que hay un problema de insuficiencia respiratoria. Lo más grave, confusión, deterioro del nivel de conciencia, está omnibulado, no responde correctamente a las preguntas, entonces nos está diciendo que hay una falla respiratoria. No convulsionan, o cuando hay un daño cerebral permanente. La hipoxemia moderada se objetiviza porque hay taquicardia, suele haber incremento de la tensión arterial, es grave porque se observa bradicardia sin hipertensión en los casos severos. Entonces ahí le pongo en estas manifestaciones de la hipoxemia y de la hipercapnia qué síntomas son los más comunes. Es importante saber diferenciar de acuerdo a la sintomatología, es decir, esta es la clínica, más sus datos de laboratorio, más sus imágenes, tener datos claros sobre qué tipo de la historia clínica, qué tipo de insuficiencia respiratoria estamos teniendo. Estos datos se acompañan siempre de datos gasométricos que nos van a dar la gravedad. Lo primero que tienen que hacer es asegurar la oxigenación. Entonces, si usted me viene un paciente con falla respiratoria, pues hay que oxigenarlo. Cánula binasal, esta no funciona, máscara de reservorio, y si no funciona, la máscara Venturi. Hoy en día tenemos hasta los de alto flujo. La oxigenoterapia incrementa la FiO2 definitivamente. El objetivo es mantener siempre una PO2 por encima de 60 y que sature más de 90. Va a haber una buena respuesta, el desequilibrio de ventilación-perfusión va a mejorar y la escasa respuesta al oxígeno en caso de chang intrapulmonar. Paciente en urgencias con sospecha de falla respiratoria, tiene falla respiratoria, lo vamos a intubar definitivamente. Requiere proteger la vía aérea, no tiene falla respiratoria, lo observan. Requiere proteger la vía aérea, intubación. O si no, le ponemos oxigenación, sea candidato o no a ventilación mecánica, y si no empezamos con oxígeno cánula, oxígeno por máscara de reservorio o finalmente Venturi. Seguimos con el algoritmo. Yo le voy a pasar esto a la delegada para que lo tengan ustedes, que les va a servir como una guía de cuáles son los pasos a seguir. Integremos lo que se les ha dicho en esta charla. El fallo respiratorio es la consecuencia de la ineficiencia o ineficacia del sistema respiratorio, que no permite conseguir un adecuado intercambio gaseoso. Acuérdense esa gráfica, intercambio entre el alveolo y el capilar. Si no hay intercambio, empiezan todos los trastornos. Las causas, las que hemos descrito. Que no permite una administración adecuada de oxígeno, que es prioritario para preservar la vida de un paciente. Paciente que llega a trauma en falla respiratoria, asegurar la vía aérea. No me tengan un paciente esperando la causa, esperando resultados. Ese paciente lo recuperan con falla cerebral, con daño cerebral, con muerte cerebral. Eso no pueden permitir ustedes. Falla respiratoria, demuestran que está insuficiencia respiratoria, asegurar vía aérea, ¿correcto? Sea entubado
o sea, mejorando con terapia oxigenatoria, es lo primero que tienen que hacer. Supone una situación de compromiso vital que requiere adecuada y rápida actitud diagnóstica y terapéutica, hasta que ustedes lo puedan evacuar al paciente. Aunque la etiología es realmente extensa, debemos reconocer, por lo menos de inicio, la causa desencadenante. Si se aspiró, si es un paciente que es crónico por su antecedente de asma, EPOC, fibrosis, un posoperado, que se ha aspirado, un posoperado que a lo mejor tiene atelectasia o que tiene derrame, hay que identificar rápidamente la causa. En el primer caso, estaríamos ante un fallo, insuficiencia respiratoria, y en el segundo, ante una ineficiencia ventilatoria con las implicaciones diagnósticas y terapéuticas que corresponden. Nuevamente, ante una falla respiratoria, ubicamos dónde puede estar la falla para poder actuar. Les puse una referencia bibliográfica, por favor, mañana que viene la delegada me pide para pasarle este seminario que nos va a ayudar de alguna manera a identificar falla respiratoria. No les quiero complicar más la vida con esto de insuficiencia, es extenso, es verdad, esto lo maneja la UCI, por ejemplo, ya de especialidad, pero creo que con identificar que los gases arteriales son fundamentales, que por lo menos una pulsoximetría nos dice, oye, ten en cuenta, está pasando con falla respiratoria, está desaturando, cuáles son las causas más frecuentes, qué me lo está llevando a falla respiratoria, rápidamente ustedes actúan, sea intubando, sea colocando oxígeno y evacuando al paciente, antes que les haga un daño cerebral, ¿correcto? Muy bien, preguntas finales. Doctor, tengo otra pregunta, disculpe. Adelante. Quería saber cuánto tiempo tenemos para actuar ante una insuficiencia respiratoria aguda antes de que se produzca daño cerebral. Yo creo que estamos entre los primeros 20 a 30 minutos. Hay unos que son más cortos, pero si mantenemos una buena oxigenación dentro de lo posible, hacemos el masaje cardíaco, estamos en el rango, ¿no? Hay gente que a veces se extiende un poquito más, pero a veces hay daño, porque el paciente puede recuperar, tiene problemas de fallo de memoria, no reconoce gente. Es decir, hay que actuar lo más rápido. Ante una falla respiratoria hay que intubar o hay que proporcionar oxígeno y seguir con el masaje hasta recuperarlo. Así que esto es rápido, no hay que esperar mucho tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Alexander, está por ahí. Gadiel está por ahí, Milagros está por ahí, Víctor. A ver. Sí, doctor, presente. Fui el que le preguntó. ¿Alguna pregunta? Nada, Todo chicos. claro, doctor. Ya. Todo Entonces, claro. el día de mañana, por favor, la delegada le espero un ratito para pasarle estas diapositivas y por lo menos lo revisen, ¿no? Y puedan reforzar un poco lo que es falla respiratoria. Listo, si no hay más preguntas, entonces estamos quedando así. Por si acaso la delegada coordine con el doctor Jauregui el tema de EPIT. Teóricamente estaba programado para hoy día, la teoría de EPIT, que es enfermedad pulmonar intersticial. A ver qué le dice el doctor, él está encargado de las teorías. Ya si hay algún problema, me avisan para los que pasan la práctica conmigo, podemos reforzar este tema. ¿De acuerdo, delegada? Hola, la delegada está por ahí, ya se fue. Uy, se fue la delegada. Víctor. Sí, doctor. Le comunicas entonces a la delegada para que hable con el doctor Javier Jauregui y coordine lo de su teoría. O ya le dio el doctor EPIT. ¿Ya le dio esa teoría? Todavía no. Todavía no, ¿no? Ya, coordínenlo por favor con la delegada y el doctor Jauregui para que no quede en el aire esa clase, ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, estamos conversando en la siguiente y la clase de mañana con los que pasan práctica. Muy buenos días.